Amigos de nuestro diario, hoy tenemos el placer de estar con el exministro de Salud, Luis Monterroso. Nos acompaña para abordar el tema de la situación de salud en el país. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar acá con ustedes y también un gusto estar con la audiencia. Licenciado, para empezar, ¿cómo analiza usted el sistema de salud actual? El sistema de salud actual viene acumulando una secuencia de hechos tristes, podemos decir, porque en realidad hay una sobrepoblación, tenemos un déficit muy marcado. Por citarles un ejemplo, el estándar internacional es que por cada 1000 habitantes tienen que haber por lo menos 3 camas. El promedio a nivel centroamericano es 1 cama. Y en Guatemala, por cada 1000 habitantes hay solamente 0.6. Es decir, tenemos un déficit enorme para el momento en que se debe de atender a la población. Y eso empieza a evidenciarse con las largas colas que se dan, con la presa quirúrgica que le llaman. Es que cuando una persona va a ser intervenida quirúrgicamente, tiene que esperar un periodo muy largo, meses para ser intervenida, y entonces eso va generando un malestar ciudadano, una afectación a la salud del país, y en ocasiones hasta actos de corrupción, porque hay quienes, con tal de dar un espacio en una intervención quirúrgica, son capaces de decirle: mire, yo le puedo ayudar, pero usted apóyeme con algo para que yo lo avance en esa lista de espera. Y entonces la situación, si tenemos que tenerla con claridad, es una situación grave que amerita intervenciones inmediatas y que amerita un incremento de presupuesto, sí y solo sí hay una buena administración de los recursos. En este orden de ideas, ¿cuál considera que es el mayor reto que enfrenta el sistema de salud y quienes están a cargo de esta institución? El primer reto podríamos decir que es ese encuentro financiero administrativo entre 3 entidades. Hay que ser conscientes de que el Ministerio de Salud Pública por sí solo no se encuentra. Tiene que estar el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Finanzas y el Presidente de la República en una triada de esfuerzo conjunto. Un ministro de salud que no le facilitan los recursos, que no le llega la cuota, que no tiene el suficiente techo presupuestario, va a tener complicaciones. El primer reto es financiero, administrativo, en el momento en el que ese dinero es bien o mal invertido, porque muchos dicen que son actos de corrupción los que están fomentando la situación del Ministerio de Salud. Yo, que viví la experiencia, también les puedo decir que es una mala gestión. En muchos casos hay desperdicios que pudieran subsanarse, en muchos casos hay situaciones que pudieran mejorarse si se tuviera la medición exacta, si se tuviera la logística de llegada, si se tuviera la estructura ordenada, pero en muchos casos lo que sucede es que hay mal manejo de los recursos, no solamente en robo, también en la utilización de los insumos que tienen a cargo. A su criterio, en este orden de ideas, ¿cómo se podría mejorar el sistema de salud, entendiéndolo desde el tercer nivel, que serían los hospitales nacionales, y aumentar en este caso la cantidad de hospitales que actualmente está en 46, o cómo se podría ir mejorando paso a paso esta situación? En este caso, lo primero que hay que hacer con el sistema hospitalario, con la red hospitalaria, que ya son 47, lo primero es ordenar claramente lo que ya está funcionando, es decir, ponerlo a funcionar de mejor manera antes de empezar a crear más centros hospitalarios. Y de hecho, en algunos municipios hay personas, alcaldes, corporaciones municipales que dicen: vamos a construir nuestro puesto de salud y entonces va a funcionar mejor el sistema. Pero lo que sucede es que ese puesto de salud amerita que haya personal calificado, amerita que haya insumos, medicamentos, e implica que ahí debe de existir una operación constante. Entonces, ¿qué es la recomendación? Inicialmente, manejar bien esos centros hospitalarios. En realidad, esos 47 centros hospitalarios quedan opacados cuando los 2 de referencia nacional, que es el Roosevelt y el San Juan de Dios, tienen un conflicto. Si el Roosevelt y el San Juan de Dios están mal, la población cree que todo el sistema de salud está mal. Y en este caso, ¿no? Hay 8 especializados, por ejemplo, hay 8 hospitales regionales, por ejemplo. Y es extraño en algunos casos que la población vea que solamente hay 13 departamentales cuando deberían de haber un número mayor. Pero la medida inicial es hacer bien las cosas con ellos, y la siguiente medida es hacer hospitales más pequeños que estén cerca de la población, que tengan una distancia con el ciudadano que los necesita. Ya la tendencia en el mundo no es hacer grandes hospitales que tengan muchas camas, sino que la tendencia en el mundo es hacer hospitales medianos que puedan estar más cerca de la gente y que le faciliten la llegada y que le faciliten la espera y que tengan una atención mucho más personalizada. Y esa es la tendencia que ha estado imperando en el
crecimiento de países con mayor desarrollo. Por ejemplo, el Procurador de los Derechos Humanos realizó un informe sobre la situación de hospitales a nivel nacional. En este informe se menciona que, por ejemplo, Guatemala, a pesar de tener la mayor cantidad de hospitales nacionales, se encuentra por debajo de, por ejemplo, Quetzaltenango, que solo cuenta con 3 hospitales y tiene un mayor acceso a una cobertura de salud para la población. ¿Cómo podríamos explicar este fenómeno que sucede teniendo mayor cantidad de hospitales y teniendo los 2 más grandes de referencia en el país? En este caso, la dirección de cada uno de los hospitales es fundamental. Los directores de cada centro hospitalario deben de ser gerentes en buena medida o gerentes hospitalarios, no necesariamente médicos. ¿Y qué es lo que sucede? En muchos casos el médico se topa con barreras que pasan desde el manejo de recurso humano, que pasa por conocimiento administrativo financiero, que pasa por resistencias pasivas, que pasa por el manejo de sindicatos. Y en el departamento de Guatemala, como tal, indudablemente hay muchos más hospitales, como bien menciona el señor procurador, pero lo que sucede al final es que también están abarrotados y en muchas ocasiones vienen hacia ellos, ahí convergen. Otro aspecto que debemos de considerar es que no necesariamente el ministro de Salud tiene que ser un médico. El ministro de Salud puede ser un gerente, el ministro de Salud puede ser una persona preparada para el manejo de una situación hospitalaria y los 3 niveles que ve, también desde el primero y el segundo nivel. Y en consecuencia, lo que sucede es que si los directores no están al nivel de la situación, se dan casos como lo que recientemente se veía en el San Juan de Dios, que se estaba colapsando, decían ellos, el hospital porque un pozo les estaba fallando. Pero la intención de la directora en ese momento fue pedir más dinero, cuando en realidad lo que tenía que revisar es cómo estaba la revisión previa, cómo estaba el mantenimiento de ese pozo y encontrar si el administrativo que estaba viendo eso, si la gente que estaba en lo operativo estaba cumpliendo con su deber. No solamente era pedir más dinero y pedían 500 millones más de quetzales para que se resolviera. El ministro contuvo la situación y pues raramente, mágicamente, a los 3-4 días ya se rehabilitó el pozo del San Juan de Dios. ¿Qué pasa en ese aspecto? Hay fallos administrativos, hay fallos que tienen que ver con la operación hospitalaria, pero que no necesariamente un médico tiene que resolver. Y no quiero quitar el mérito a los médicos, porque ellos formados pueden tener muchísimas más capacidades, pero lo que está sucediendo en los hospitales y en el nivel de atención que se da, que tan solo comparando el Roosevelt y el San Juan de Dios, uno puede ver cómo está el número de pacientes atendidos, cómo están los resultados, cuál es el despegue que ha tenido cada uno de ellos en atención a la gente. Comparando esos dos únicamente, uno puede ver que con presupuestos que son bastante similares, hay una diferencia marcada en la atención, en la producción hospitalaria, como se le llama. Otra de las situaciones que se menciona mucho en el sistema de salud es la atención al paciente, que muchas veces llegan por una emergencia y pues llegan a encontrarse con el personal médico que no tiene ese don humano para tratarlos cuando saben que las personas llegan en condiciones pues no muy favorables para ellos. ¿Cómo se podría capacitar? ¿Qué capacitaciones se les podría dar al personal médico para que se mejore ese trato humano con el paciente? En este caso quiero poner a la audiencia en contexto. Cuando un médico lo vemos en una emergencia, generalmente está cargado de horas de trabajo, tiene sueño, en algunos casos son estudiantes que llevan turno tras turno, e inclusive en ocasiones se daban turnos de castigo. Entonces el médico que lo recibe al paciente está cargado de estrés, está cargado de desánimo, ve que no tiene todos los insumos necesarios, entonces hay un impacto en su moral, siente que no está siendo bien remunerado, que no está cubriéndose las necesidades básicas. Entonces el médico no ha recibido un salario emocional cuando llega a atender al paciente, está afectado, se siente molesto y en ocasiones tienen que hacer algo que le llaman triage. ¿Qué es triage? Que tiene que ver cuál de los casos es el más grave y atender al más grave, sabiendo que hay otros casos que están en una situación pues negativa, mala. Toda esa carga, toda esa presión, todo ese momento que se ve, momentum que se logra vivir, hace que el médico razonablemente esté irritado, tenso. Y la población, por supuesto, llega con ánimo de recibir un buen servicio, pero ahí se da la situación adversa que la pobre
persona, el pobre paciente, pues llega en una situación de sobrecarga hospitalaria. Si se lograra, de hecho las brechas que el señor procurador menciona son enormes, habla de 70 para arriba en algunos casos. Si se lograra reducir ese nivel de atención a uno más equilibrado, el médico estaría menos cargado, el médico estaría mejor remunerado, habría más insumos y la condición de actuar con el paciente sería distinta. Pero un médico que está bajo presiones y tiene escasos recursos a tiempo permanente, vive una crisis constante y es así difícil atender bien a un paciente. Y en esta situación, ¿cómo podríamos también como, en este caso sociedad y también por parte de en este caso del organismo ejecutivo, mejorar las capacidades al momento de contratar al personal, también brindarle un salario adecuado, que es algo que siempre han exigido ellos, salarios dignos? De esta forma pues también tengan ellos en cierta forma una motivación para poder recibir mejor a un paciente. Fíjense ustedes que en Guatemala tenemos un problema grave porque no está capacitándose mucha gente en temas de salud. La OPS da algunos datos y dice que para atender a una población de 10,000 personas más o menos tendrían que haber 44 elementos, 44 personas, enfermeras, especialistas, para atender a una población de 10,000. En Guatemala solo hay 17 versus 44 que dice la OPS que sería lo necesario. Pero ¿qué es lo que sucede? Se han hecho cálculos y proyecciones que para que se pueda llegar a ese 44 pasarían, y oigan esta cifra que es escandalosa, 100 años de formación de médicos para que pudiéramos llegar al estándar internacional de 44 médicos, de 44 personas que atienden en temas de salud, según la OPS. ¿Qué implica esto? Las escuelas de enfermería, las escuelas de medicina, reclutan personal, pero no está mucha gente interesada en meterse a este esfuerzo, que es al final una vocación de servicio. O sea, la enfermera, el médico, la doctora, no tienen únicamente una remuneración en efectivo, sino que también tienen una vocación de salvar vidas. Y esa intención de salvar vidas, pues es un don que se trae desde niños, y no cualquiera está dispuesto a ver sangre, ni a ver una pierna amputada, ni a ver un cadáver, no todas las personas tienen esas características, pero Guatemala sí, efectivamente tiene un rezago, ya les digo, de 17 a 44 elementos hospitalarios, es una brecha muy grande, y el Procurador de los Derechos Humanos con su informe pues deja en evidencia la problemática. El asunto es de que a la hora de revisar las recomendaciones, él dice, por lo menos hagan 100 centros de salud, dice, 100 puestos de salud, dice él, por lo menos hagan una mayor inversión en A o en B o en C, y pone fechas para el 2026, pero la situación financiera del Ministerio de Salud Pública en este momento apunta a que van a haber conflictos septiembre, ya octubre, no van a tener recursos para llegar al fin de año. Entonces el sistema de salud va a vivir otra vez la necesidad de ese triángulo que decíamos: Ministro de Finanzas Públicas, Ministro de Salud, Presidente de la República, en un esfuerzo conjunto. Si hay un esfuerzo conjunto entre esas tres entidades, esas tres instituciones, en este caso del Ejecutivo, pudiera hacerse un avance rápido, un ajuste presupuestario, pero si no se da, el país va a estar viviendo un colapso en poco tiempo, en pocos meses, ya sin desabastecimiento económico. Quizás lleguen al pago de salarios, porque eso se proyecta, pero no va a tener para insumos, no va a tener para médicos quirúrgicos. Entonces vamos a entrar en una condición caótica. Recuerden además que vean un dato que es alarmante. En los últimos 2 años se ha incrementado 93% los accidentes de motocicleta, automovilísticos. Eso está representando un enorme impacto. El dengue tenía años de no tener esos picos tan elevados que se tiene, y el dengue también está descapitalizando algún recurso y está desgastando. Y dentro del tema del incremento de accidentes automovilísticos, los accidentes de motocicleta, eso realmente tienen un efecto pernicioso en la finanza de salud pública. Y es triste ver que del 100% de accidentes de motocicleta, el 50% es letalidad, quiere decir que muy probablemente 1 de cada 2 accidentados muere. Y el otro 50% que queda tiene también un alto porcentaje de posibilidad de que queden con daños de por vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la motocicleta, el manejo motociclístico va a tener que recibir cierto tratamiento diferenciado para que no sigan dándose tantos accidentes ni tantos decesos, tantos heridos.
En el informe también se menciona de que por recomendaciones internacionales la distancia que debería tener para acceder a un centro asistencial, sea un centro de salud, un puesto de salud o un hospital, debería ser no mayor a media hora caminando o una hora en vehículo. Sin embargo, vemos que aquí en muchos casos, y más que todo en los departamentos, esa situación no se logra. ¿Cómo podría mejorarse esto? Vean, en Guatemala tiene una brecha enorme en el primer nivel de atención, que es el preventivo. Guatemala tiene alrededor de 1.410, 1.413 puestos de salud. Los países que han demostrado éxito en la lucha contra la desnutrición, en evitar muertes maternas, Chile por ejemplo, han invertido enormemente en ese primer nivel de atención para evitar que eso trascienda y se vuelva al curativo, es decir, están en el preventivo. Pero les quiero dar una cifra, realmente Guatemala necesitaría arriba de 7.000 puestos de salud y tiene 1.400. 1.410, 1.415. Eso que implica que tenemos una cantidad gigantesca de instituciones que deberían estar funcionando allá, los centros de salud, los puestos de salud, y no están operando. Y entonces cuando vemos datos de la desnutrición crónica que tendría que estar siendo atendida ahí, nos escandaliza que este año, comparando semanas epidemiológicas, estamos 22% más altos que el año pasado, pero estamos 63% más altos que hace 2 años. Es decir, está incrementándose la necesidad. Eso involucra al sistema de salud que puede colapsar y los mismos puestos de salud están. Entonces ahí viene la inquietud. ¿Cuánto camina un niño con su madre? ¿Cuánto camina una pequeña familia para llevar a un niño desnutrido a un puesto de salud? Si están lejísimos, distantes. Y eso se ve también con los hospitales. Con estos 47 centros hospitalarios, pues hay una distancia que se tiene que recorrer. Hay gente que tiene que llegar a las 2, 3 de la mañana a hacer cola al San Juan de Dios para ser atendida en la consulta externa. Y entonces la necesidad es imperativa, pero una vez más, pende de decisión política. Eso depende de la decisión que se pueda tener. Y me recuerdo una anécdota que comentan, que cuando llegó la señora ministro Lucrecia Hernández Mac, por primera vez en décadas, tuvieron capacidad financiera para comprar por adelantado. Es decir, sabían hacer una planificación y no sabían cómo hacerlo, porque estaban tan acostumbrados a vivir con deuda. Tanto tiempo habían vivido endeudados los hospitales que no sabían cómo hacer una planificación de compras teniendo el dinero disponible. Eso es un escándalo en un país, porque en realidad el Ejecutivo debe marcar la ruta de a dónde quiere llevar a la ciudadanía, a la salud o a la muerte silenciosa, a la muerte que se queda en las comunidades porque ni siquiera llegan a los centros de salud. Y es una realidad que se está viendo. Hoy ya hay arriba de 25 niños que han muerto por desnutrición aguda, por ejemplo, y todos aquellos que nunca llegaron a la atención, que no están registrados, se mueren en el anonimato en sus hogares, porque las familias no tienen para pagar un picó para llevar a un niño acostado en la palangana, no lo tienen. Y por último sería, ¿qué se podría implementar con las dificultades que han mencionado en este gobierno que se encuentran en salud, que cada cierto tiempo hay alguna dificultad en el presupuesto? ¿Qué se podría tomar en su experiencia como exministro de Salud para lograr cambiar eso? Una primera acción que usted diría, este sería el punto inicial a tomar. El paso 1 que tiene que darse es evitar tantos cambios en la cartera. Ya solo a lo que estamos en este momento van 4 momentos críticos para el personal. El elemento humano tiene que estar motivado, tiene que estar dispuesto. Es un tema de vocación, pero ¿qué pasa? Si entra el primer ministro del gobierno anterior y en este ya existen 3 cambios, recordemos ya van 4 ministros, hay un grupo de personas que está diciendo, ¿y a qué horas me van a sacar? ¿Y a qué horas me van a despedir? Entonces se vive un síndrome del sobreviviente, se le llama, cuando la persona no sabe si le va a durar su contrato el otro mes o lo van a despedir, entonces no está pensando en resolver otra cosa que su propia necesidad. Y eso se está viviendo en 4 ocasiones, porque hay roscas de poder, porque hay grupos que apoyan al ministro A y cuando lo cambian esos grupos también se van y vuelve a haber una situación compleja. Si yo tuviera que dar una recomendación es, por favor, dejen ya de cambiar ministros. Es que en cada cambio de ministro se vive un drama humano adentro de las instituciones. Y que 4 veces, en 7 meses, 4 cambios en 7 meses están fomentando inestabilidad. Factor 1. El segundo, cuando ya se tenga la estabilidad de un ministro, entonces se puede marcar un norte hacia dónde quiere llevar el ministerio y ahí ya se ve lo financiero y ahí ya se ven los recursos y se ve la operación de controles, se ven temas de lucha contra la corrupción, pero lo primero es estabilidad.
Si no se logra estabilidad en el Ministerio de Salud Pública y hay cambios de viceministros, cambios de directores, cambios de ministros, la situación no va a mejorar. Todo lo contrario, va a haber una nueva curva de aprendizaje con cada nuevo ministro que llega y eso va a hacer que toda la etapa sea de aprendizajes continuos. Pero ¿en qué momento se opera ese ministerio si están todo el tiempo aprendiendo? Muchísimas gracias por haber asistido a este podcast.